Estamos en medio de una serie llamado ¿Qué pueden aprender los protestantes y los católicos unos de otros? Y si no estuvieron con nosotros la semana pasada, les invito a que vayan a jefenorte.org, marquen sobre Watch y pueden bajar el video de la sermón de la semana pasada y las notas también. Y hoy día vamos a seguir en eso. Si no estuvieron con nosotros, cada semana va a edificarse sobre la semana anterior, así que les va a ayudar mucho si miren la semana pasada. Pero hoy día vamos a estar hablando de qué pueden aprender los católicos de los protestantes. La semana pasada hablamos de qué podemos nosotros aprender de los católicos. Y hoy día vamos a estar hablando de qué pueden aprender los católicos de los protestantes. Si tienen su Biblia, háblenlo a Marcos capítulo 7. Voy a leer los primeros 13 versículos de Marcos. Y de ahí vamos a ver qué pueden aprender los católicos de los protestantes. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Y los fariseos y todos los judíos viven aferrados a la tradición de los ancianos, de modo que si no se lavan las manos muchas veces, no comen. Y cuando vuelven del mercado, no comen si antes no se lavan. Y conservan también muchas otras tradiciones, como lavar los vasos en que beben, y los jarros, y los utensilios de metal y las camas. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Y Jesús le respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren, sus enseñanzas son mandamientos humanos. Porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Es decir, el lavamiento de los jarros y los vasos para beber y muchas otras cosas semejantes. También les dijo: ¿qué bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición? Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen: basta que alguien diga al padre o a la madre, todo aquello con que podría ayudarle es corbán. Y con eso ustedes ya no permiten que nadie ayude más a su padre o a su madre. Es así como ustedes invalidan la palabra de Dios con la tradición que se han transmitido, además de que hacen muchas otras cosas parecidas. Aquí Cristo hablando con los religiosos del día. Ellos están en todo tipo de, ¿cómo se dice?, ansiedad, porque los discípulos de Cristo no estaban cumpliendo las tradiciones religiosas que ellos tenían. Y Jesucristo les dice: mira, ustedes han elevado tradición más allá de los mandamientos de Dios. En otras palabras, hay mandamientos, leyes que Dios había dado a los judíos que siguieran, y los judíos, para no romper la ley de Dios, ellos en su tradición habían creado otras leyes encima de las leyes de Dios para evitar romper la ley de Dios. Entonces sus deseos eran puras al crear estas leyes, pero no se dieron cuenta que estaban añadiendo a la ley de Dios. Después de varias generaciones, la ley humana, no por Dios sino humana, se había convertido en un acto religioso que les ayudaba a ellos no romper la ley de Dios. Lo habían elevado tanto y practicado tanto que las siguientes generaciones lo veían y lo trataban como si fuera ley de Dios. Y en esto Jesús le dice: mira, mis discípulos no están rompiendo la ley, están rompiendo la tradición religiosa de ustedes. Y ustedes han elevado las tradiciones que ustedes crearon por encima de la ley de Dios. Y les da un ejemplo de cómo ellos estaban incluso predicando que estaba bien romper una de las leyes de Dios.
Y hoy día, cuando hablamos de qué pueden aprender los católicos de los protestantes, vamos a hablar de una sola cosa por hoy. Y esto va a ser la fundación sobre el cual vamos a tratar cada otro tema por el resto de esta serie. Pero esta cosa singular es la cosa más importante, yo creo, que pueden aprender los católicos de los protestantes. Entonces, veamos qué es eso. Lo más importante que los católicos pueden aprender de los protestantes es la primicia de la autoridad de las Escrituras, que están por encima de cualquier otra autoridad. La primicia de la autoridad de las Escrituras por encima de cualquier otra autoridad. Que esto es más valioso y tiene más autoridad que cualquier otra cosa, la palabra de Dios. Miren, puse ahí en sus notas, esto lo saqué directamente de la doctrina oficial de la Iglesia Católica. Y lo voy a leer, ustedes lean conmigo. Voy a pedirles que subrayen algunas partes porque vamos a hablar de ellas un poquito más detallado después. En el Concilio Vaticano del 1870, eso es muy importante, subraya ahí debajo de 1870. El Concilio Vaticano es cuando se vienen todos los cardenales católicos y decidieron añadir o cambiar algo de la doctrina, de la creencia de la Iglesia. Y en 1870, acuérdense la semana pasada cuando hablamos de cuándo empezó la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante y todo eso. No fue hasta 1870, 1800 años después de Cristo, que esto se convierte en doctrina católica, lo que vamos a leer. Pedro, príncipe de los apóstoles, columna de la fe y fundamento de la Iglesia Católica, recibió las llaves del reino de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Redentor de la humanidad, y vive, preside y juzga hasta hoy y siempre. Subraya ahí la palabra juzga. Y también subraya lo siguiente: en sus sucesores los obispos de la Santa Sede de Roma, fundada por él y consagrada con su sangre. Por lo tanto, quien sucede a Pedro en esta sede, por institución de Cristo mismo, obtiene, y subraya esto, el primado de Pedro sobre toda la iglesia. El romano pontífice posee el primado sobre todo el mundo. Y ese romano pontífice es el sucesor del beato Pedro, príncipe de los apóstoles, y es verdadero vicario de Cristo, subraya esto, cabeza de toda la iglesia. Y subraya lo siguiente: padre y maestro de todos los cristianos. Y que en él, beato Pedro, le fue dado pleno, subraya esto, poder para alimentar, regir y gobernar la iglesia universal por Jesucristo nuestro Señor. Ahora vamos a volver a todo esto en un minuto. En el Segundo Concilio Vaticano, que fue en el 1960, creo, el Señor hizo, subraya esto, solo a Pedro la roca fundacional y el poseedor de las llaves de la iglesia. Y, subraya esto, lo constituyó pastor de todo su rebaño. También en el Segundo Concilio Vaticano de 1960 y tanto, el pontífice romano goza de esta, dale un círculo a esta palabra, infalibilidad. En virtud de su oficio, cuando como pastor supremo y maestro de todos los fieles proclama con decisión absoluta una doctrina relativa a la fe
o a la moral. Por ello, subraya esto, sus definiciones se consideran irreformables por su propia naturaleza y no por el asentimiento de la iglesia, pues fueron formuladas con la asistencia del Espíritu Santo que fue prometido en la persona del mismo aprobación de otros, del persona mismo, bienaventurado Pedro. Y en consecuencia, subraya esto, no necesitan en absoluto la aprobación de otros ni admiten apelación ante ningún otro tribunal. En tal caso, el romano pontífice no se pronuncia a título personal, sino que expone y defiende la enseñanza de la fe católica como maestro supremo de la Iglesia universal, en quien el carisma y la infalibilidad de la Iglesia se manifiesta de manera singular. Y en el catequismo católico, dice, los obispos no gozan de la prerrogativa de la infalibilidad, sino embargo, cuando en el curso de su enseñanza auténtica sobre la fe o la moral coinciden en una postura que se considera definitiva, proclaman infaliblemente la enseñanza de Cristo. Esto sucede cuando, aunque dispersos por el mundo, observan el vínculo de comunión de los que une entre sí y con el sucesor de Pedro. Esto se manifiesta con mayor claridad cuando, unidos en el concilio ecuménico, son maestros y jueces de la fe y la moral para la Iglesia universal y deben adherirse obedientemente a sus definiciones de la fe. Y finalmente, en el catequismo católico, subraya todo esto. La Sagrada Escritura se escribe principalmente en el corazón de la Iglesia, más que en documentos o registros, pues la Iglesia lleva en su tradición el memorial vivo de la palabra de Dios. Ahora, ¿de dónde sacan todo esto que acabamos de leer, estas doctrinas, los católicos? Principalmente lo sacan de Mateo capítulo 16. Así que abran sus Biblias, vayan ahí, Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18, y lo vamos a leer. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos dicen que es el Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatas en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era Jesús, el Cristo. Entonces aquí los católicos, leyendo esto, en el año 1860, declararon que Pedro había recibido las llaves del cielo, que Pedro era el primer papa y que Pedro era infalible. Ahora veamos por qué es importante todo esto que acabamos de leer. En el año 1870, ellos declararon que los sucesores de los obispos de la Santa Sede de Roma recibirían la bendición de Pedro y serían sucesores de Pedro. Uno de los problemas de esto es que los papas desde el 1870 hasta ahora, no todos eran obispos romanos. Al ser llamado papa, van y viven en Roma, pero antes de eso no son todos romanos. Incluso el papa hoy, Papa Leo, no era romano. Nació en Estados Unidos, pasó los últimos 20 y tantos años en Perú.
también mencionan que Leo, por ejemplo, hoy, recibe su unción, su bendición y su poder, lo obtiene del primado de Pedro sobre toda la iglesia. Pero nosotros sabemos que todo poder existe no en un hombre, sino en Jesucristo. Y en Apocalipsis dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor sobre todo. En Isaías declara que Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con ningún otro. Y en todo el Antiguo Testamento, Dios manda, uno de los mandamientos escritos en nuestro Antiguo Testamento, mandado por Dios, es que no debemos de elevar ninguna imagen o ninguna persona como bendecido o igual como Dios. Eso era una ley que en el Antiguo Testamento, si tú hacías eso, aquí vemos un ejemplo, yo creo, de cómo la iglesia, en este caso la iglesia católica, comete un error que es que toda la humanidad está siempre siendo tentado a cometer. Porque desde el principio en el jardín de Edén, Satanás viene a Adán y Eva y la primera tentación es, Dios les dijo que no comieran del fruto. Pero Él solo dijo eso porque sabía que si comieran del fruto serían igual que Él. Y sabrían la diferencia entre el bien y el mal. Entonces, no le hagas caso a Dios, cómelo. Y no necesitarás a Dios, puedes ser como Dios. Esa ha sido la tentación para la humanidad desde el principio. Y hemos leído en Marcos capítulo 1 que los judíos, los fariseos judíos, habían elevado sus tradiciones más allá que la palabra de Dios, hasta que incluso estaban practicando más sus propias leyes que las leyes de Dios. Y ahora vemos aquí, yo creo, un ejemplo en el 1870 que la Iglesia Católica ha elevado sus tradiciones más allá que la palabra de Dios, al declarar a Pedro un hombre, y todo papa que sucede a Pedro lo declaran como infalible. ¿Saben lo que significa esa palabra? Que él no puede cometer error. En otras palabras, que él es santo. El único problema con eso es que nosotros creemos que la Biblia dice que hay un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y aparte de eso, no hay otro que es infalible. Que Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, toda humanidad ha pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Ningún hombre o mujer ha caminado o caminará en esta tierra infalible aparte de Cristo mismo. Es lo que dice la palabra de Dios. También, si sigues leyendo, les mencioné que subrayan que el Papa, ellos dicen, es el verdadero vicario de Cristo, cabeza de toda la iglesia. Otro ejemplo de cómo han elevado tradición por encima de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nunca menciona la palabra papa, ni tampoco menciona a cualquier otra persona como la cabeza de la iglesia. Es más, la palabra de Dios dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Si vayan un poquito para adelante, vayan a Mateo capítulo 23. Aquí Jesús está hablando otra vez con los escribas y los fariseos, hablando de cómo ellos estaban practicando cosas que habían añadido a la ley de Dios y habían elevado sus tradiciones.
Y mira específicamente lo que dice el versículo 9 del capítulo 23. Empecemos en el versículo 8. Pero ustedes no busquen los que llaman rabí, porque solo uno es el maestro de ustedes. Solo uno es la cabeza de ustedes. Y ese es el Cristo. Y todos ustedes son hermanos. Ni llamen Padre a nadie en la tierra, porque solo uno es el Padre de ustedes. Y Él está en los cielos. Pero aquí la Iglesia Católica dice el verdadero vicario de Cristo, cabeza de la Iglesia, es el Papa. Él es Padre y Maestro de todos los cristianos. Eso es completamente contrario a lo que acabamos de leer de las palabras de Jesucristo mismo. Si volvemos a capítulo 16, de donde viene esta doctrina de la Iglesia Católica, yo creo que viene de una mal estudio del capítulo 16. Veamos, aquí puse en sus notas algunas reflexiones sobre Mateo 16. La cuestión clave aquí es la identidad de Jesús como Mesías. En otras palabras, la Iglesia Católica al leer Mateo capítulo 16, ellos están diciendo que todo esto que acabamos de leer se trata principalmente de la persona de Pedro. Pero eso es, la palabra que se usa es hermenéutica. Y eso significa el estudio de las palabras de Dios. Eso es una hermenéutica errónea. Porque el sujeto principal de Mateo 16 no es Pedro, es Cristo. ¿Ok? Hijo de Dios, no el liderazgo de Pedro. La roca sobre el cual Cristo edificará su iglesia parece ser no Pedro, sino la confesión. Si miran en el capítulo 16, el versículo 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra Pedro en el griego es Petros, que significa piedra. La palabra roca en el griego es muy similar a la palabra Pedro. Pedro significa roca. Roca en nuestra Biblia en español también significa roca, pero hay una diferencia en el griego. La palabra que se usa para Pedro es un sujeto masculino. En otras palabras, era un nombre común que se le daba a la gente. Y literalmente significa una roca. La palabra roca en el griego es muy similar, vienen de la misma palabra raíz en el griego, pero esta palabra significa roca grande. En otras palabras, es como si yo estuviera caminando al lado de una montaña de granito, ¿no? O un precipicio de granito. Y todo el precipicio está hecho de roca, ¿no? De granito. Pero al caminar al lado de esta montaña, veo que algo de la roca se ha quebrantado y ha caído, como pasa a menudo en las montañas. Yo sé que todos nosotros viviendo aquí en Houston no vemos las montañas, pero quizás algunos de ustedes vienen de algunos terrenos donde habían montañas, ¿no? Y de vez en cuando caen rocas, algunas pequeñas, algunas grandes de la montaña, pero eran parte de la montaña y se han separado. Y entendiendo el griego es completamente necesario para entender lo que Jesucristo está diciendo aquí en Mateo 16. Porque en el griego, la audiencia original hubiera entendido que Jesucristo le está diciendo a Pedro, Pedro, tú eres una roca, pero eres una roca como parte de
gran roca o esta montaña de roca. En otras palabras, Pedro, que ya solía ser llamado Simón, yo te voy a llamar roca. En otras palabras, parte de la gran roca que soy yo. ¿Ven la diferencia? Y la palabra roca no es masculino en el griego, es femenino. Como nosotros cuando hablamos los barcos, por ejemplo, siempre llamamos los barcos nombre femenino. Y porque en el griego, tanto como en muchos de los idiomas hoy en día, cuando estamos hablando de algo que puede contener a muchas cosas, como los barcos, los nombramos nombres femeninos porque todos son parte de una familia de barcos, ¿no? Entonces, lo voy a llamar, mientras llamo a Pedro masculino, significa un nombre singular. Cuando Jesús menciona la roca, hablando de sí mismo, lo menciona con un sujeto femenino, está hablando de la gran cosa. Este Pedro es una roca singular, parte de la gran roca que es Cristo. En otras palabras, aquí Dios no está dando la llave del cielo a Pedro, lo está dando a cada persona que es parte de la gran roca. En otras palabras, la roca sobre la que Cristo edificará su iglesia no es la persona singular de Pedro. Él está edificando su iglesia sobre sí mismo, la gran roca de la cual todos somos parte cuando rindamos nuestra vida al señorío de Cristo. Pablo luego va a decir que Dios nos hace creación nueva. ¿Por qué? Porque pone su Espíritu Santo dentro de nosotros y yo ahora siendo cristiano soy parte de la familia de Dios y demuestro la semejanza y la persona de Cristo en mí. Y soy creación nueva. Y si hay algo bueno en mí, no soy yo, es Cristo en mí que me está transformando en su semejanza. Entonces, literalmente Cristo le está diciendo a Pedro, Pedro, tú eres una roca, eres parte de mí ahora, y sobre mí será edificada la iglesia. Entonces, te estoy dando la llave del cielo, no solo a Pedro, estoy dando la llave del cielo a todo aquel que confiesa lo que Pedro acaba de confesar. ¿Y qué era lo que había confesado Pedro? Tú eres el Dios. Tú eres el Mesías prometido del Dios viviente. Jesucristo está declarando que las llaves del cielo serán dadas a cualquier persona que declara a Jesucristo como Dios. Efesios 2:20 afirma que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, no sobre Pedro singularmente, siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo. Y en Colosenses 1:17 al 18 deja claro que solo Cristo es la cabeza de la iglesia. El uso de las llaves en Mateo 16 parece referirse a la capacidad de permitir que las personas entren al cielo al compartirlas, en otras palabras, compartir el mensaje del Evangelio con los demás. Si hay alguna duda sobre si Jesús estaba hablando solo a Pedro en Mateo 16, no hay absolutamente ninguna duda que estaba hablando a todos los discípulos y también a ti y a mí en Mateo 18:18. Y si Pedro es el líder supremo ahora declarado por Cristo, ¿por qué los discípulos seguían debatiendo entre ellos mismos quién sería considerado el mayor en Lucas capítulo 22? Y si Cristo había declarado a Pedro como la autoridad singular de la iglesia, cuando el resto de los apóstoles están discutiendo quién va a ser el mayor entre ellos cuando lleguen a los cielos, ¿por qué no Jesús los había corregido, señalado que había nombrado a Pedro como el líder supremo?
Como ya mencioné, en ninguna parte de las Escrituras se llama a Pedro como Papa. Y Pablo afirma en 2 Corintios 12:11 que no era inferior a ninguno de los demás apóstoles. Pablo dice que él no es inferior a ningún otro apóstol. Y en 1 Corintios 12:28 no menciona al Papa en la escritura de la autoridad. Sí dice que son principalmente los apóstoles, luego los profetas y tercero los maestros, pero no menciona en ningún lugar al Papa. Y en Hechos capítulo 8, versículo 14, dice que los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan a los samaritanos. Pero si Pedro era la autoridad principal de la iglesia, Pedro habría sido el que estaba enviando a alguien, no se hubiera hecho sumiso a la autoridad de los apóstoles, dejando que ellos decidieran quién fueran los samaritanos. Pedro no desempeña un papel supremo en el concilio de Jerusalén mencionado en Hechos capítulo 15 tampoco. Es más, cuando lees Hechos capítulo 15, Santiago era el apóstol que tenía el papel principal como autoridad en ese concilio. Y en Gálatas capítulo 2 deja claro que Pedro no era infalible, ya que Pablo lo reprendió por su hipocresía con los cristianos gentiles. Una de las leyes por la cual hacemos buena hermenéutica, en otras palabras, una de las reglas que debemos de hacer cuando estamos interpretando las Escrituras es que debemos de interpretar a las Escrituras con otras Escrituras. Porque la palabra de Dios nunca se contradice. Y ahí puse 8 o 9 ejemplos de cómo las Escrituras mencionan y demuestran que Pedro no tiene autoridad sobre el resto de los apóstoles. Y tampoco es infalible, porque Pablo reprocha a Pedro por su hipocresía y Pedro confiesa su pecado. El punto principal que debemos de entender nosotros hoy día es esta. Sola la Escritura es la palabra de Dios como autoridad suprema e infalible para la iglesia, tanto como para el creyente. Y debemos de tener cuidado siempre cuando elevamos nuestras tradiciones o nuestras reglas por encima de la palabra de Dios. Y aquí claramente la Iglesia Católica ha declarado que el Papa, 1, es infalible, 2, tiene autoridad suprema, 3, es la cabeza de la Iglesia, 4, es el Padre, todos que van en contra de la palabra de Dios. En otras palabras, han elevado la tradición de la Iglesia. Es más, claramente lo mencionan en el Catecismo Católico. La Sagrada Escritura se escribe principalmente en el corazón de la Iglesia, más que en documentos y registros, pues la Iglesia lleva en su tradición el memorial vivo de la palabra de Dios. En otras palabras, la Iglesia Católica sostiene la tradición de la Iglesia más elevado que las Escrituras. Y esto ni siquiera lo debataría un católico, un obispo, un padre católico. Ellos dirían, sí, la tradición es más elevada que la palabra de Dios. Porque el Papa, si quiere, puede contradecir la palabra de Dios. Porque Él es la autoridad suprema. Pero nosotros los protestantes creemos que esto tiene más autoridad que cualquier otra cosa. Miren lo que dice 2 de Pedro, lo puse ahí en sus notas. Ante todo, ahora, ¿quién escribió el libro de 2 de Pedro? Pedro. Ante todo, deben entender que ninguna profecía de la Escritura surgió de la interpretación personal del profeta, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, Pedro mismo dice que esto es inspirado por el Espíritu Santo y no fue creado por el hombre.
Entonces Pedro diría que no debemos de poner nuestra tradición por encima de esto. Segundo de Timoteo capítulo 3. Desde la infancia has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Jesucristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté eternamente capacitado para toda buena obra. Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y en Juan 10:35 dice, la escritura no puede ser quebrantada. Ahora, esto fue escrito por Juan, un contemporáneo de Pedro. Y si Cristo pone a Pedro como el primer papa y la autoridad principal de toda la iglesia y le da las llaves del cielo y declara a Pedro que puede cambiar la escritura, ¿por qué un contemporáneo de él diría que no debemos de quebrantar nada de la palabra de Dios? Hechos 17, versículo 11 dice, ahora bien, los bereanos eran de carácter más noble que los tesalonicenses, pues recibieron el mensaje con gran entusiasmo y examinaban las escrituras a diario para comprobar si lo que Pablo decía era cierto. Y en Colosenses 2:8, cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías huecas y engañosas, basadas en la tradición humana y en los principios básicos de este mundo, y no en Cristo. Y ahí mencioné, no tengo tiempo de leerlas todas, pero ahí puse varias otras escrituras hablando de esto también. Es más, Cristo mismo, cada vez que Cristo enseña y cada vez que Cristo reprocha al enemigo, ¿sabe lo que Él usa para hacerlo? La palabra de Dios. Es más, Cristo mismo dijo, yo no vine para deshacer esto, sino para cumplirlo. Y en Apocalipsis, Jesucristo dice que ni siquiera un punto gramático será cambiado de esto. Y si alguien cambia esto, será maldecido. Martín Lutero no quería dejar la Iglesia Católica. Pero Martín Lutero, cuando escribe su tesis, siendo un obispo franciscano, él dice esto: yo estoy obligado por las escrituras que he citado y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni retractar de nada, ya que no es ni seguro ni correcto ir en contra de mi conciencia. No puedo hacer otra cosa. Aquí estoy. Que Dios me ayude. Amén. ¿Saben cuándo dice Martín Lutero estas palabras? Esto es una respuesta que él le da al Papa, porque el Papa ha llamado a Martín Lutero que venga en su presencia después de haber puesto su tesis en la puerta de la iglesia. Y el Papa le dice a Martín Lutero, si no, ¿cómo se dice? Retractas lo que has dicho, te excomunicaremos de la iglesia. Y esto es una gran cosa en la iglesia católica. No solo significa que no puedes venir más a la iglesia, significa que ya no eres salvo. Porque en la iglesia católica eres salvo por parte de las obras. Y una de las obras es siendo bautizado como miembro de la iglesia, cuando eres bebé. Entonces el Papa mismo le está diciendo a Martín Lutero, si no retractas lo que dices en tu tesis, te vamos a echar de la iglesia quitándote tu salvación. Por coincidencia, ¿saben cómo se llamaba el Papa en ese día? Era Leo X. ¿Saben quién es el Papa hoy? Leo XIV. Y en respuesta al Papa Martín Lutero, que no quería dejar la iglesia, él nunca deseó
una revelación teológica. El término protestante no era algo que él quería. Él lo que estaba tratando de hacer con su tesis era que la Iglesia Católica volviera a la autoridad de las Escrituras. Y él dice, estoy obligado por las Escrituras que he citado y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni retractaré de nada, ya que no es ni seguro ni correcto ir en contra de mi conciencia, en otras palabras, de la palabra de Dios. No puedo hacer otra cosa. Aquí estoy, que Dios me ayude. Entonces la Iglesia Católica contrata a unos asesinos para que asesinen a Martín Lutero. Y eso no es mi opinión, eso es histórico. Es muy claro que solo Cristo es la cabeza de la iglesia y que Él nunca deseó quebrantar esto. Es más, Él en todas sus enseñanzas siempre nos estaba apuntando vuelto a esto, como la autoridad de Dios. Entonces, cuando yo me junto con mis amigos católicos y estamos hablando, debatiendo teología y doctrina y ese tipo de cosas, al fin del día yo siempre les digo, mira, estoy orando por ti, porque tenemos una convicción distinta. Tú ves la tradición y la palabra del Papa como la autoridad suprema de la iglesia. Y yo veo la palabra de Dios, las Escrituras, como la autoridad sobre la cual vivo y baso mi vida. Y al fin del día, hermano, sí estamos creyendo en el mismo Dios, pero oraré por ti, porque pienso que, pues en el libro de Judas dice que mientras más nos acercamos al fin del mundo, que más habrán herejías en la iglesia. Gente que hablan suavemente y hablan de las cosas de Dios, pero lo cambian solo un poquito para que sean herejías. Y Judas dice que habrá mucha gente que serán desviadas de la verdad de Dios escuchando estas herejías. Y yo le digo, estoy orando por ti, porque esto es muy serio. Siempre lo digo aquí, y si has estado aquí por mucho tiempo, me lo escucharás decir muchas veces, no hay nada en mí que es bueno. Si hay algo bueno que proviene de mí, es solo Dios, Cristo, y el poder de su Espíritu Santo. Yo soy un hombre tal como cada uno de ustedes, pecador, tal como uno de ustedes, necesitado de un Salvador diariamente, tal como uno de ustedes. Y si viene algo de mí, asegúrense ustedes de que sea esto. Y siendo humano yo soy falible. Yo puedo cometer errores. Entonces, cuando yo les predico, tomen usted el tiempo para mirar las Escrituras y asegurarse de que lo que yo estoy predicando es verdad. Y hagan eso con todo enseñanza, como nos mandó Dios hacerlo. Porque solo esto traerá verdadera transformación en la vida de nosotros. Ahora, como una gran implicación para hoy, ¿qué consideras la autoridad en tu vida? ¿Qué consideras la autoridad para tomar las decisiones en tu vida? ¿Pones a Dios primero en tu familia? ¿O a la familia en segundo lugar? ¿O trabajo en tercer lugar? ¿O no? Quizás decidirías perdonar a la persona que te ha lastimado, como dice la palabra de Dios, en vez de guardar rencor contra ellos. Deja que la palabra de Dios
dicta cómo vivas tu vida, ¿no? O quizás decidirías ministrar a los pobres y a los más necesitados como nos manda la palabra de Dios hacerlo. O a compartir tu fe como te manda la palabra de Dios en Hechos 1:8. O quizás decidirías hoy a reservar tu sexualidad para el matrimonio y no vivir juntos físicamente antes de casarse, como dice la palabra de Dios. O si estás casado, decidirías permanecer casado, aunque va a tomar mucho trabajo, para algunos más que otros, como dice la palabra de Dios. O no a abortar tu bebé, o a hablar y tratar a las personas con amabilidad y ánimo y amor, o disciplinar a tus hijos bien, o administrar tu dinero y dar y ahorrar y presupuestar y ser responsable con lo que Dios ha puesto en tu confianza, o no mirar la pornografía. Yo no sé cuáles son las cosas que tú tienes que rendir a la autoridad de la palabra de Dios en tu vida, pero hazlo hoy día, ¿no? O te ves a ti mismo como papa de tu propia vida. Pues sí, la palabra de Dios dice que no debo de vivir así, pero no estoy lastimando a nadie, yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Cuando nosotros tomamos decisiones así, estamos haciendo lo mismo que la Iglesia Católica hace cuando menciona al Papa como autoridad suprema sobre la palabra de Dios. Entonces, no debemos de mirar a nuestro hermano y hermana católica con juzgamiento, porque la realidad es que tú y yo a menudo estamos haciendo lo mismo. Cuando pongo mis deseos como autoridad en mi vida sobre la palabra de Dios. Soy tan culpable, ¿no? Pregúntate esta mañana, ¿qué buscas cuando las cosas se ponen difíciles? Cuando estás pasando por una circunstancia difícil o las circunstancias alrededor de ti no te agradan, los callas con el alcohol o otra sustancia, o como yo buscas el chocolate, la comida muchas veces. Tratas de escapar mirando las películas y redes sociales. O trabajas más para ganar más dinero, para estar en más control de tu vida. Buscas que una persona sea la respuesta a todos tus problemas en vez de Cristo. O buscas a Dios y buscas la solución en su palabra. Y la respuesta a esa pregunta realmente es un buen indicador de cómo estás viviendo tu vida. Dejando que la palabra de Dios sea la autoridad en tu vida o estás tratando de ser papa de tu propia vida. Y la implicación más importante de todo esto hoy día es entender cómo eres salvo. ¿Creerás que el plan de la salvación es el don de Jesucristo junto con la obra? ¿O creerás lo que dice la palabra de Dios, que el plan de salvación es el don de Jesucristo añadiendo nada más? Simplemente es algo que Cristo hizo por nosotros. Y yo no traigo nada para ofrecer. Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, no por mi obra. Y Efesios capítulo 2 dice, porque por la gracia eres salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si tú estás aquí y nunca has entregado tu vida al señorío de Cristo, hazlo ahora. No dependas más de tus obras, porque no se trata de tus obras.
Se trata del regalo gratis que Cristo hizo por ti sobre la cruz. Es por la obra de Jesús que tú y yo somos salvos. Y solo por la obra de Jesús. Y lo único que yo le puedo entregar a Jesús es mi fe, creyendo que lo que Él hizo por mí es suficiente. Y cuando yo hago eso, digo, Señor, yo no tengo nada que ofrecerte, pero te daré todo lo quien soy. Rindo mi vida a tu señoría creyendo que lo que tú hiciste en la cruz por mí es suficiente. La Biblia dice que Él pone su Espíritu Santo en mí y empieza a transformarme desde el interior para afuera para la semejanza de Cristo y para la gloria de Cristo y solo Cristo. Es por eso que yo digo, si hay algo bueno en mí, no soy yo. Es la obra de Dios que está obrando en mí, transformándome en la semejanza de Cristo. No para que yo me gloríe, sino para que Dios reciba toda la gloria. Amén. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el único Padre. Es por eso que Cristo, cuando nos enseñó a orar, nos enseñó que oráramos así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Véngase tu gloria, aquí en la tierra como en los cielos, ¿no? Perdóname a mí mis pecados, tal como yo perdono a los que me pecan contra mí. Tráigame mi pan diario, tráigame lo que yo necesito para hoy, Señor. Porque tuyo es el reino para siempre. Amén. ¿No? Señor, nosotros queremos orar esa oración esta mañana, Señor. Tú eres nuestro único Padre en quien confiamos. Tú has hecho todo lo necesario para nuestra salvación. Y de ti dependemos para toda cosa, para toda necesidad, Señor. Para el perdón de nuestros pecados y para la paciencia y el poder de rendir nuestros deseos y perdonar a los que pecan contra nosotros, Señor. Señor, vivimos para su gloria. Y queremos que su gloria se manifieste en y a través de mí y de nosotros, aquí en esta tierra, tal como se manifiesta en los cielos, Señor. Para que todo el mundo vea que la esperanza nuestra no está en la tradición, no está en la religión, ni está en la mano de otra persona, sino que solo y completamente están puestos en tus manos, Jesucristo. Que tú eres el único Padre, la única redención, que solo tú eres infalible y solo tú viviste la vida perfecta, sin pecar, para que cuando murieras sobre la cruz por nosotros, pagaras todo deuda que nosotros hemos creado por nuestro pecado. Señor, enséñanos a amar tu palabra, a querer leer y estudiar tu palabra y conocer tu palabra y guardarlo en nuestro corazón para que vivamos rendidos a la autoridad de tu palabra, que nunca cambia. Y tal como tu Hijo Jesucristo, podamos vivir declarando tu palabra en cada situación. Rechazar el ataque del enemigo con tu palabra que tiene toda autoridad. Y vivir en paz sabiendo que estamos viviendo rendidos a la autoridad que tú inspiraste a través de tu Espíritu Santo, que nunca cambiará hasta que llegue el día en que vuelvas y rindamos nuestra rodilla y declaremos con todo el resto de tu creación que tú eres Dios de dioses, Rey de reyes. Todos se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.